Bueno, ahora a la noche ya es Rosh Chodesh Iyar. Pero hoy durante el día fue 29 de Nisan todavía, y hoy durante el día fueron 14 días del Omer. Así vamos a ver la Yom Yom de hoy. Algunos ya lo escucharon, pero lo repasamos. ¿Qué tal, José? Dice así, los Hasidim, no, pero este era de allá. Hay uno de los libros básicos del Hasidut, especialmente que habla sobre las parshiot de la semana, es el Likutei Torah, Torah Or o Likutei Torah, son dos tomos de un mismo libro, con distintos nombres, que hablan sobre todas las parshiot, son ma'amarim, discursos hasídicos, sobre todas las parshiot o casi todas las parshiot de la Torah, también sobre las festividades, Shir Shirim, etc. Sí, Shir Shirim, no sé si, no recuerdo si hay algo más. Y dice así, la introducción al Likutei Torah sobre las tres parshiot, que comienza con las palabras para comprender el concepto de alma divina, está escrito, no comerás, etc., es un Mahamar que el Alter Rebbe dijo ante el Tzemach Tzedek, y que el Tzemach Tzedek repitió ante él. El Rebbe Tzemach Tzedek era el nieto del Alter Rebbe. Cuando el Alter Rebbe pronunció estas palabras, el nieto lo repitió todo el Mahamar. Y el Alter Rebbe le dijo, no, el sazonado se refería a los comentarios que el nieto tenía sobre estos Mahamarim. Entonces el Rebbe Tzemach Tzedek, o sea, el nieto, transcribió el Mahamar con acotaciones suyas entre paréntesis. El Alter Rebbe corrigió la transcripción y le ordenó introducir sus acotaciones en el cuerpo principal del texto del Mahamar. Y después nos cuenta el Rebbe anterior, por consejo de mi padre, se eligió este Mahamar como prólogo al mencionado Likutei Torah. O sea, fue dicho, escrito, corregido por el Alter Rebbe con acotaciones del nieto, el Tzemach Tzedek. Bueno, ayer, en el shiur de ayer, dimos como una vuelta de tuerca, una vuelta de timón sobre las parshiot de esta semana, Tazria y Metzorah. Para los que no estuvieron, no sé si lo escucharon, no voy a repetir todo, pero simplemente la idea central, las manchas que podían aparecer en una persona, o en la ropa, o en las paredes de la casa, eran provocadas fundamentalmente por el lashon hara, el hablar mal, o sea, chusmear y difamar. El chusmerío y la difamación llegaban, o sea, la advertencia de que la persona estaba mal, esto era la época del templo, era a través que le aparecían ciertas manchas, y si eran impuras, tenía que estar aislado 7 días o a veces más, aislado del campamento, y recién podía retornar. Sobre eso hemos hablado lo que es el lashon hara, y ayer hablamos fundamentalmente en el lashon hatov. O sea, si hablar mal, si chusmear, si difamar es algo gravísimo y hace muy mal, seguro que hablar bien de otro, y siempre tener una palabra de aliento, como hablamos en el shiur de ayer, creo que fue muy, muy interesante los conceptos que vertimos, conceptos transmitidos de nuestros sabios. Entonces, seguro que eso aporta muchísimo más para la convivencia entre todos. Y hoy vamos a seguir con este tema. Vamos a tratar de seguir en la parte positiva de esto, porque uno dice, mirá, uno habló mal, le salieron manchas, tiene que estar aislado, toda la parte que parece negativa, aunque hablamos también de lo positivo que puede tener.
Pero vamos a seguir ahondando en este tema. Y le podemos agregar ahora un condimento más a todo este tema como para agregar y ir completándolo. Y el condimento en hebreo se dice bikoret. Bikoret quiere decir crítica. En general, por naturaleza, a los seres humanos nos cuesta aceptar las críticas. Y la pregunta es, ¿por qué no aceptamos las críticas? ¿Por qué no es algo lindo recibir críticas? ¿Por qué no es algo confortable recibir críticas? ¿Cuál es por otro lado, cuál es el secreto de la crítica? Sobre esto vamos a analizar. Y para poder entenderlo vamos a mirar la parsha de la semana, que en general habla sobre este tema de las relaciones humanas, de las palabras entre una persona y otra. Y acá tenemos, como explicamos, el Metzorá, aquella persona que recibió, le salieron estas manchas, esta persona recibe un castigo, digamos. ¿Cuál es el castigo? El castigo es la mancha misma. Y eso lo lleva a quedar aislado. Imagínense la persona que era como la época de la pandemia, de la cuarentena, que una persona podía quedar días y días aislados. Acá tenía que estar 7 días aislados sin nada. En nuestra época todavía, con las redes sociales, todavía podíamos entretenernos. En aquella época era muy difícil. Para poder entender todo este tema, tenemos que analizar un detalle. Fíjense cómo cada detalle es importante. Y no solamente es importante, sino que tenemos una gran enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Cómo era el orden? ¿Qué pasaba? La persona le salieron las manchas. Entonces uno podría pensar, ¿qué es esto? ¿No? Como nos pasa hoy en día también. A veces no lo hacemos, pero deberíamos hacerlo. Si una persona siente algo diferente en el cuerpo, algún dolorcito, o se siente algo raro, o salió una mancha en la piel, o lo que sea, lo que tiene que hacer es ir al médico, para que el médico defina qué es lo que tiene. En el tema espiritual, la persona tenía que dirigirse al Cohen. Y el Cohen era el que iba a determinar si la mancha es pura o es impura. Y en función de eso iba a determinar cuál iba a ser el tratamiento, digamos, espiritual. También había que traer corbanot, ofrendas, etc. Ahora viene la pregunta, no sé si la pregunta del millón, pero viene la pregunta, ¿qué pasa si el Cohen no sabe? Puede pasar, no sabe, o es un caso difícil que no lo puede resolver. Por otro lado, está, digamos, podía estar el rabino de la comunidad, el rabino del Kotel, el rabino del Bet HaMikdash, que él sí sabía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos al rabino o qué hace el Cohen? Entonces, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la halajá, la ley? El Cohen tenía que ir junto con la persona esta, el Metzorá, vamos a decirlo en hebreo, tenía que ir con esta persona a lo del Rab, el rabino el que sabía. El rabino iba a determinar si era una mancha pura o impura, pero el rabino no podía decirlo, o podía decirlo, pero no servía lo que él decía. Si el rabino decía, esta mancha es 100% pura, o esta mancha es 100% impura, era como que no dijo nada. El rabino tenía que pasarle el dato al Cohen. Y el que tenía que decir si era puro o no era puro era el Cohen. O sea, se requería que el Cohen sea el que determine. No, aunque él no sepa determinar, tenía que decirlo. O sea, lo fundamental era la palabra del Cohen. Y la pregunta que se hace uno es, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta puede parecer ridículo.
El Rab se lo dice al Cohen y el Cohen se lo dice a la persona. ¿Cuál es el secreto que tenemos atrás de todo esto? ¿Cuál es el secreto del Cohen? ¿Cuál es el secreto de la crítica? Por eso estamos trayendo todo junto, porque al entender una cosa vamos a entender otra. Y empecemos por el principio. ¿Cuál es el puesto de trabajo del Cohen? El Cohen, ¿dónde trabaja? ¿O dónde sirve? Porque no podemos decir trabajo, no es un trabajo común. ¿Dónde sirve Hashem? En la casa de Hashem. El Cohen, digamos, cuando trabaja, hace su trabajo en el Bet HaMikdash, la casa de Hashem. Ahora uno dice, ahí no hay críticas, no hay críticas. Entonces, vamos a seguir analizando. ¿Qué dijimos antes? ¿Cuál era la forma de curarse o de purificarse o de corregirse? Esa creo que es la palabra más puntual. El metzorá, la persona que le salían las manchas, tenía que estar solo fuera del campamento una semana. ¿Por qué? Y ahora vamos a empezar a analizar. Cuando alguien ve a otro que hizo algo que no es bueno, ¿qué vemos del otro? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo? ¿Lo estamos viendo al otro o estamos viendo la acción del otro? Y este es todo el punto. Sobre los Kohanim, o sea, cuando uno ve al otro, y como trajimos el maíz ayer o anteayer, creo, del cantante, famoso cantante rabino Shlomo Carlebach, que él se acuerda que les conté que él estaba en una sinagoga en Ámsterdam y vio a un Hazán y ya se hizo todo el libro, toda la película de que en realidad, porque el tipo cantaba mal. Entonces, si él se tuvo que ir a otro lugar porque no aguantaba cómo cantaba. Entonces, él se hizo la película, seguro lo mandaron de Hazán porque tiene mucha plata, entonces quieren quedar bien con él para que haga la donación, etc. Y para hacerla corta, esta persona en realidad era el Hazán del gueto de Lodz, que pasó por el holocausto, fue castigado y casi no veía, y lo mandaron de Hazán porque entendieron que las cualidades que tenía este Hazán no importaba la voz, importaba lo que era la persona, era un cabot de que este Hazán, que ya estaba anciano y ya la voz no la tenía como cuando era joven, que él pueda rezar en esa sinagoga, en ese shul. Entonces, sobre el Cohen se dice Cohen Isha Gesed. Cohen es una persona bondadosa. Por lo menos en su esencia es un Cohen, el Cohen es una persona bondadosa. A veces vemos que los Kohanim son un poco que se enojan rápido, como se dice en un idioma coloquial, perdón la expresión. Los Kohanim son un poco calentones. ¿Está bien? Se enojan rápido. Pero en realidad, en esencia, el Cohen es Isha Gesed, es una persona bondadosa. Y miren qué interesante. Entre los Ashkenazim, creo que acá todos los que estamos somos Ashkenazim, bueno, o en parte Ashkenazim, entre los Ashkenazim, los Kohanim hacen Birkat Kohanim, dicen la oración sacerdotal, la bendición sacerdotal, la dicen en las festividades. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, solamente. Los Sefaradim lo dicen todos los días del año. Ashkenazim en Israel, algunos lo dicen en Jerusalén lo dicen todos los días, en algunos lugares dicen solo en Shabbat, en otros lugares no, hay distintas costumbres. Pero no ese es el tema es la brajá que los Kohanim dicen. Los Kohanim dicen, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Bendito eres tú, Dios, Hashem, nuestro Dios, el Rey del mundo. Asher kidishanu bekdushato shel Aarón, que nos santificaste con la santidad de Aarón,
Betzivanu, y nos ordenaste, levareje tamó Israel beabá, de bendecir al pueblo de Israel beabá, con amor. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tiene que decir con amor? Todas las bendiciones tienen que ser con amor. Si alguien bendice a alguien y no tiene amor, ¿qué tipo de bendición es esta? Sin embargo, acá se acentúa que es con amor. ¿Por qué? Miren qué interesante, ¿no? Cuando dice la Torá, hola Olivia, how are you? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, vas a escuchar un poquito del Shiur. Miren qué interesante. Cuando dice la Torá sobre la bendición sacerdotal, dice, Vaidaber Hashem el Moshe, el Aarón, Belbanab, amor laem. Amor a laem dice, decirles a ellos. Pero en español, amor, decirles es amor. Amor es amor. Ahabá en hebreo. ¿No? O sea, en el español, en castellano, engancha perfecto. Entonces se acentúa, justo acá, miren, acá aparece un Cohen, que estábamos hablando de ellos, por lo menos un representante. Amor la el Cohen, toda la bendición la hace con amor. Y esto lo aprendemos de Aarón. Aarón a Cohen, el primero de los Coanim, Aarón era el que este, el que hacía las paces entre una persona y otra. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Estamos hablando de los Kohanim justo. Entonces, fíjense, ¿qué dice la Torah? Cuando una persona tiene una mancha y va lo del Cohen, el Cohen, ¿qué mira? El Cohen mira la mancha. El Cohen no mira la esencia de la persona. ¿Quién es la persona? Se cuenta que había una vez un sabio, un gran sabio, y él, no me acuerdo si él era el chico o él era el sabio que preguntó, pero no importa, lo que importa es lo que va. Dice, hay dos mitzvot en la Torá, o dos mitzvot en nuestra vida, las cuales tienen que ver con la sakaná, con el peligro. Y las hacemos para evitar el peligro. ¿Cuáles son las dos bendiciones? ¿Cuáles son las dos mitzvot? Una es cuando uno tiene digamos, uno está en una terraza, en un techo. Mejor dicho, una terraza es el mejor ejemplo. Entonces hay que hacer un cerco alrededor, hay que hacer una baranda. ¿Para qué? Para no caerse. Porque Hazbe Shalom, si no hay baranda, alguien es muy peligroso. Otra mitzvah que tiene que ver con el peligro es el Mai Maharonim. ¿Vieron cuando nosotros comemos pan? Antes de decir la bendición del Birkat Hamazon, la bendición final, nos lavamos la yema de los dedos y nos pasamos por la boca. Eso es el Mai Maharonim. Hay distintas explicaciones para que uno esté puro, etcétera, pero fundamentalmente ¿por qué no lavamos las manos? Porque en otras épocas la gente comía con las manos. Es decir, era la costumbre, no era algo malo. La sal que ellos tenían se llamaba la sal sodomita, esa sal que está en el mar muerto, que es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente no se lavaba las manos, por lo menos la yema de las manos con lo que uno agarró la comida, se la podía pasar por los ojos y esa sal podía enceguecer a la persona. Lo aleino, hazme shalom. Entonces, para evitar esto había que lavarse las manos. Le pregunta al More a los chicos, ¿por qué en la primer bendición, perdón, en la primer mitzvah, la mitzvah de hacer un cerco, tenemos que decir verajá? Hacer un cerco, hacer una baranda. Y cuando nos lavamos las manos, no decimos ninguna verajá. Había un chico inteligente, que puede ser que este después llegó a ser un grande de Israel, y dijo, muy sencillo, el tema de hacer un cerco en una azotea, en un techo, es porque estamos mirando lo que le pasa a otro para que a nadie le pase nada. Yo no sé quién va a subir ahí. Por ahí yo cuando subo, yo sé que no hay baranda y me voy a cuidar. Pero los demás no lo saben.
Entonces, como los demás no lo saben, tengo que hacer un cerco y por eso digo una braja. Cuando me lavo las manos, no estoy mirando en el otro, me lavo las manos por mí, para que a mí no me afecte la sal que puedo tener en la yema de los dedos y causarme un daño en los ojos. Y este es el Cohen. El Cohen no mira para adentro, como dijimos antes, vamos a repetir porque acá tenemos un Cohen que no se la saque de arriba. El Cohen es un poco calentón, sabemos, pero en su esencia el Cohen es Isha Gesed. El Cohen es una persona bondadosa. El Cohen siempre está mirando al otro, por eso lo bendice y por eso lo bendice Beabá, con amor. Y por eso él es el que podía decir si la persona era pura o si la persona era impura. Justamente el Hasta la Cohen. fecha sigo mirando las manchas, dice yo. Bueno, bueno, Fable tiene una tintorería, por eso mira las manchas. ¿Te das cuenta que tenés el trabajo justo? Ahora entendés que no Correcto. fue casualidad. Muy bien, ¿eh? Pero tenés que tu misión es purificarlas. Vos tenés que entregar Por la supuesto. ropa limpita. Si queda alguna Correcto. mancha, te la traen de vuelta, tenés que volver a lavarla. Ni lo dudes a eso. Pero no la puede mandar a quemar. No. ¿Cómo? No, no, seguro. No la mandan a Para nada. quemar la ropa. ¿Cómo? Bueno, apaguemos los micrófonos un cachito. Por eso el Cohen, cuando mira al otro, el Cohen ve, ¿no es cierto? Cuando Fernando, ya que estamos acá con el tema de la ropa, cuando Fernando recibe la ropa, él no dice, qué chancho que es esta persona, mirá cómo manchó este vestido esta tipa, o el traje de este tipo, o la camisa, o lo que sea. Él dice, bueno, era la ropa, salgo de afuera, puede pasar a alguien, se le puede caer comida. Pero en esencia el Cohen ve que la persona es una persona pura, es una persona buena, que lo que está pasando es algo externo a él. Vos en realidad no sos, voy a decir la palabra, pero no es la palabra exacta, vos no sos un leproso, o como vemos hoy en día en los chicos, era una palabra que antes se usaba, ahora Baruch Hashem no se escucha, por lo menos yo no la escucho. Cuando había un chico que tenía piojos, decían, ahí viene el piojoso, la piojosa. Hoy no es un piojoso o una piojosa, es un chico que tiene un piojo, tiene piojos. El piojo se puede sacar, se debe sacar, mejor dicho. ¿Está bien? Incluso un tipo que mintió, o sea, este tipo que fue y difamó, habló la Yonará y mintió, no decimos vos sos un mentiroso, sino decimos vos dijiste una mentira, que son dos cosas distintas. Esto que dijiste no es verdad, no es real, no lo entendiste bien, o lo que sea. Esa es la forma como el Cohen ve las cosas. Hay una historia que cuenta, creo que el Talmud. Había un gran rabino del Talmud llamado Rabbi Meir. Vieron que está enterrado en Tiberia. Mucha gente va a lo de él. Rabbi Meir Balanés, Sí. que hacía milagros. Y Rabbi Meir Balanés tenía unos vecinos. Que los vecinos eran terribles, eran pecadores, eran gente mala, tenían todas las cualidades negativas. Entonces, Rabbi Meir, a pesar que era una persona muy bondadosa y muy buena, un día agarró, le hizo tefilá a Hashem para que los vecinos se mueran directamente. Entonces, vino la esposa era una tzadí que se llamaba Bruria. Viene Bruria y le dice al marido Meir, ¿por qué pedí que se muera? Pedí que dejen ellos no son malos. Dice, son los pecados los que le están haciendo mal. Entonces se pregunta, bueno, al final no lo maldijo, digamos, o no pidió eso. Entonces se pregunta, ¿por qué tuvo que esperar Rabbi Meir que venga la esposa a decirle? Él se dio cuenta, Rabbi Meir solo no se podía dar cuenta que de lo que pasaba acá. Jorge, ¿querés apagar el micrófono?
Ahí está. Gracias. Bueno, ahí está. ¿Acaso Rabbi Meir no sabía lo que la esposa le dijo? Rabbi Meir también sabía, pero Rabbi Meir él entendió que estos tipos no tenían otra alternativa, otra forma de corregirse que la muerte. Entonces, para Rabbi Meir, pedir que se mueran era un gesed, era algo bondadoso. Pero vino la esposa y le dijo, mira, todo lo que le pasa a estos tipos no es que son pecadores, son los pecados. Son los pecados que están arriba de ellos. Le vas a sacar los pecados, se va en todo. Y fíjense, esta es la diferencia entre la palabra ra y rasha. Ra quiere decir maldad. Rasha es un malvado. La diferencia es la shin. La letra shin es la que tenemos en la mezuzá. Entonces no hay malvado. Hay gente que hace cosas malas. Esa es la forma como el Cohen ve. Y esa es la forma como tenemos que mirar nosotros. Mirar siempre que todo lo malo que hace el otro es externo. Porque internamente, y eso es la verdad, cada yehudí tiene un nefesh elokit, un alma divina. Un alma divina que es una parte propiamente dicha de Hashem. Y para cerrar, una historia que creo que ya la conté alguna vez, pero encaja perfecta con esto. Un día viene un muchacho, un señor, viene a la escuela y había un moré, había un maestro que era todavía un maestro veterano, por decir de alguna forma, y este muchacho que lo vino a visitar también se hizo maestro, también se hizo moré. Entonces le dice, lo viene a saludar, su moré de hace 30, 35 años, y le dice, vengo a agradecerle, gracias a usted, yo soy moré. Entonces, el hombre se acordaba de él, pero no entendía por qué te hiciste moré gracias a mí. Entonces él le recordó una historia que pasó. Un día vino un chico al grado, y tres cosas que pasan en todos los grados, divisiones, etc. Y trajo un reloj nuevo, un reloj que tenía todos los adelantos técnicos del momento. Segundero, minutero, cronómetro, alarma, todas las cosas que puede tener un reloj. Hoy puede tener muchas más cosas. Entonces, el chico, cuando salieron al recreo, el chico dejó el reloj, tenía luz también, lo dejó sobre su pupitre. Y a él le agarró tanta, pero tanta envidia, que agarró el reloj y se lo llevó. Se lo puso en el bolsillo. Cuando el chico volvió, se puso a llorar, hizo un escándalo. ¿Dónde está mi reloj? Alguien me lo robaron, me lo sacaron, qué sé yo. El moré, ¿qué hizo el moré? Dice, bueno, ustedes pónganse todos contra la pared y yo los voy a revisar a todos a ver quién es el que tiene el reloj. Los pibes se pusieron todos contra la pared. El moré empezó a revisar los bolsillos de todos. Y este pibe estaba destrozado. Dice, ahora el moré me mata. Buscó. Cuando llega él, ve el moré, palpa el reloj, le saca el reloj y sigue buscando en los otros. Y después los hace volver a cada uno a su asiento. Y dice, acá está el reloj. Y al pibe no le dice nada. Y el moré le dice así, vino el Yetzer Hara, el instinto del mal, se metió por un minuto en la clase y se llevó el reloj, y acá está el reloj de vuelta. El pibe pensó que cuando todos los chicos se vayan, lo va a llamar a él y le va a decir de todo. El moré no le dijo nada. Pasó unos días, pasó una semana, y el pibe estaba esperando que el moré lo llame. Dice, bueno, por ahí pasa unos días, pues va a tener un momento, me va a hablar, me va a llamar, me va a decir. Nunca le dijo una palabra. Nunca.
Y dice, gracias a eso, a él le llegó tan fuerte, la lección fue tan profunda, que eso lo llevó salió la vocación que él tenía también para la enseñanza. Y por eso vengo a agradecerle, le dice este hombre al Moré. Entonces el Moré le dice, me acuerdo muy bien de ese momento. Y te voy a contar algo. Yo no sabía que fuiste vos. Lo que yo hice fue, yo también cerré los ojos y palpé a todos los chicos, pero no vi a quién se los saqué. Porque no quería tener eso, no quería saber quién era, para que no me quede algo contra ese chico. ¿Está bien? Esta es la enseñanza. La enseñanza es eso. Lo malo está, miremos lo bueno. Y por eso cuando vamos a criticar a alguien, también cuando criticamos a alguien no criticamos solamente la acción que hizo. Ya metemos y ya aprovechamos, ya que estamos cañazos, le decimos de todo. O lo hacemos sentir al otro, o el otro nos hace sentir a nosotros, si nos critica a nosotros, de que nosotros somos los más bajos que hay, que no tenemos conducta, que no tenemos moral, que lo que sea. Entonces, bueno, incluso cuando vamos a criticar, también hay que ser muy delicado y muy puntual para que Hasbe Shalom, el otro no se sienta mal. Seguro que esto va a traer la Geulá, va a traer la redención final, va a traer al Mashiach. Pues como dijimos el otro día, si la destrucción del templo fue por Sinat Hinam, fue por odio gratuito, la construcción del templo seguro que va a ser por Ahavat Hinam, amor gratuito.